Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer unos cuantos versículos desde el 9 hasta el 12, por favor. Apocalipsis 7, del 9 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias esta mañana por poder predicar tu palabra. Señor, pido con todo el corazón que hoy seamos cimentados en Cristo, fortalecidos en las verdades de tu palabra, y toda percepción errónea con respecto a la teología correcta sea quitada de nuestros corazones y sea inundada por el conocimiento verdadero de Cristo y por el entendimiento correcto de la verdadera teología. Pido que esta mañana, como pueblo del Señor que somos en esta ciudad de Armenia, salgamos de este lugar llenos de Cristo, conociendo a Cristo, contemplando la gloria de Cristo y entendiendo todo el glorioso evangelio que ha sido manifestado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estuve pensando qué texto escoger para esta predicación. Estaba la verdad, este texto que escogí para esta predicación no es el texto que voy a exponer esta mañana. No voy a hacer una exposición de este texto como tal. Simplemente voy a utilizar este texto para transmitir una verdad teológica a todos los que estamos esta mañana en este lugar reunidos. Quiero que corrijamos algunas percepciones erróneas que hay de verdades teológicas. Corregir percepciones erróneas de verdades teológicas. ¿Y cómo puede uno tener percepciones erróneas de verdades teológicas? Se van a dar cuenta que esto sí puede pasar. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana. Corregir percepciones erróneas de verdades teológicas. No voy a hacer una exposición del texto como les acabo de decir, hermanos. Y quiero decir algo: nuestro mundo es un mundo que tiene la confianza en el hombre. Nuestro mundo, desde el siglo, aproximadamente el siglo XVII, siglo XVIII, ya se empezaron a dar luces de que el hombre ponga su confianza en el hombre. Se confía demasiadamente en el hombre. Incluso muchas películas que salen quieren hacer ver a la humanidad como siendo los héroes. Su mensaje es claro: hay esperanza en la humanidad. Eso es lo que se transmite todo el tiempo. Hay esperanza en la humanidad. No solo por el lado secular vemos esto, sino que también dentro del conocido mundo evangélico de hoy hay un marcado énfasis en la confianza en el hombre. Vemos frases como: saca el campeón que hay en ti. Tú eres una raza especial, raza de campeones, generación relevante. Y sin querer caer en cuenta y sin querer darse cuenta, todas estas expresiones pseudoevangélicas apuntan a un marcado antropocentrismo. Y me pregunto, ¿qué tanto nosotros, los que por gracia hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, tenemos aún percepciones erróneas con respecto al hombre? Seguro que tenemos muchas, pero hoy quiero que tratemos un tema en especial, porque creo que aquellos que tenemos la sana doctrina hemos caído en un engaño muy sutil, incluso teniendo la teología correcta. ¿Cómo puede ser que teniendo la teología correcta pueda haber engaños en nuestras vidas? Se van a dar cuenta que puede pasar eso, hermanos.
Vamos a ver realmente dos puntos en esta mañana. El primer punto es una perspectiva o una percepción incorrecta de Dios y una percepción correcta de Dios. Ese será nuestro segundo punto. Obviamente, hermano, no vamos a tocar todos los temas que tienen que ver con Dios porque no acabaríamos nunca, pero vamos a tocar un tema en específico. Primero, la percepción errada que tenemos de Dios. Vamos a apuntar a eso. Quisiera aclarar algunos términos teológicos en este punto. Quiero aclarar en este punto sobre la percepción errada de Dios unos temas teológicos o unas palabras teológicas para que usted entienda hacia dónde estamos apuntando esta mañana. Los estudiosos en teología han definido dos palabras para ver la forma como Dios se relaciona en su creación, cómo Dios se relaciona con todo lo que Él creó. Esas dos palabras son trascendencia e inmanencia. Trascendencia e inmanencia son dos palabras teológicas que los teólogos han utilizado para enseñarnos cómo es que Dios se relaciona con la creación. Así que vamos a estudiar un poquito estas dos palabras. La trascendencia, lo que quiere decir la trascendencia es que Dios es distinto a su mundo, no lo necesita. Dios es distinto al mundo, no necesita al mundo, excede la comprensión de cualquier inteligencia creada en el mundo. Trascendencia es un término de origen latino que significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él está totalmente por encima de todo lo creado. No está sujeto a limitación alguna. Es absolutamente independiente de todo y está más allá de todo lo que existe. Esto es trascendencia. En términos generales, hermano, podemos decir que trascendencia, la trascendencia de Dios, es Dios por encima, más allá de toda comprensión y por encima de toda su creación. Eso es trascendencia. Muchos pasajes y expresiones bíblicas dan el entendimiento de esta frase. Por ejemplo, el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Antes de que todo fuera creado, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Primera de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Se pregunta el escritor de Primera de Reyes: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Está hablando hoy Salomón. Hablando de la casa que le edifica el Señor. ¿Podrán estas cuatro paredes contener a Dios si los cielos de los cielos no te pueden contener? Isaías 57:15, la primera parte del versículo dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, más allá de lo que nosotros podemos comprender. Eso es trascendencia. Estas y otras cantidades de pasajes que vemos en las Escrituras muestran esta verdad de la trascendencia de Dios. Así que escrituralmente, teológicamente hay una verdad: Dios es trascendente. Vamos a utilizar esa palabra teológica, no me voy a inventar otra, ya los teólogos han trabajado mucho en eso. Así que usemos esa: Dios es trascendente. Y bíblicamente podemos demostrar que Dios realmente es trascendente. Pero hay otro término: inmanencia. Inmanencia. Dos términos se complementan el uno al otro: inmanencia y trascendencia. Estos no son atributos de Dios propiamente dicho. Déjeme le explico. Los atributos de Dios son que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo. Pero estas dos palabras que estamos utilizando no son atributos propiamente dicho de Dios, sino que son más bien una descripción que nos permite ver a Dios cómo se manifiesta en medio de la creación. Cuando pensamos que Dios está cercano y activo en su creación, decimos que Él es inmanente. O sea, lo glorioso de Dios, lo que muchas veces no podemos lograr entender en nuestra mente tan pequeña, es que Dios excede todo, pero Dios está metido en su creación. O sea, Dios no solamente es trascendente, Dios también es inmanente. Dios se mete en su creación, Dios es cercano. Por un lado tenemos la trascendencia: ¿quién puede comprender y estudiar a Dios y conocerlo? Y por otro lado tenemos a Dios diciendo que si alabe el hombre en conocerme, que yo soy Jehová. ¿Cómo podemos manejar esas dos cosas, hermanos? Es de los cristianos nacidos de nuevo aprender a tener estas dos cosas
en unión perfecta. De lo contrario, vamos a caer en percepciones erróneas, que es lo que vamos a ver esta mañana. Dios está siempre presente, actúa según sus designios providenciales y permanentemente en el universo. Por eso decimos que Dios es inmanente. En otras palabras, hermanos, si Dios no estuviera en medio del universo, habría caos total. Habría caos. ¿Qué significa decir que Dios es inmanente? Hablar de la inmanencia de Dios es hablar de su presencia activa en el universo. Él está mostrando su poder, divinidad en todas las partes y en todo lo que está creado. La inmanencia de Dios está relacionado con su omnipresencia. Dios está en todas partes, Él está presente, abierto a su creación. Por eso tiene sentido cuando usted y yo nos dirigimos en oración. Voy a mostrarles unos textos que hablan de esto. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Esa es la pregunta que se está haciendo Jeremías. ¿Se ocultará alguno de Jehová? ¿Habrá algún escondite en esta tierra? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No soy yo trascendente y también inmanente? Pero el versículo que habíamos leído anteriormente, Isaías 57:15, nos muestra estas dos realidades plasmadas unidas. Se los voy a volver a leer ya completo. Mire lo que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir a los humildes. O sea, no solamente yo estoy por encima de todo, sino que estoy metido con mi creación. Estoy con los humildes, con los de corazón quebrantado, para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso dice Isaías. Pero quiero aclarar dos términos más. Espero que usted esté entendiendo hasta este momento, hermanos. Trascendencia, inmanencia. Trascendencia, Dios por encima de todo. Voy a repetir porque es importante, hermano, que usted tenga esto claro, para que usted se dé cuenta de las percepciones erróneas que tenemos. Trascendencia, Dios está por encima de todo. Él es incomprensible, inalcanzable. Inmanencia, Dios está en medio de su creación, se puede en medio de su creación, se relaciona con su creación, está al alcance de todos. ¿Lo ven? Tremendas esas verdades y esas revelaciones teológicas. Pero hay dos términos más, hermano. Déjenme se los aclaro. El primero, antes de aclarar estos dos términos, no son términos de mi agrado, no son términos que me guste, pero como ya están tan marcados en el mundo evangélico, necesito aclararlos para que usted tenga un entendimiento correcto de esto. Ya están tan marcados, se escuchan por todo lado, que es imposible no tener relación con estos dos términos. Primero, arminianismo o arminiano. Arminianismo o arminiano. Este término es el término que se le dio a los seguidores de un personaje llamado Jacobo Arminio. Arminio o arminianos es el nombre que se le da a los seguidores de un personaje llamado Jacobo Arminio en Holanda en el siglo XVII. Es simplemente eso. Estos hombres se opusieron. Los arminianos se opusieron a las enseñanzas dadas por los seguidores de otro hombre llamado Juan Calvino, que ya les voy a explicar ese término seguido de esto. Así que los arminianos son aquellos hombres que en el siglo XVII seguían las enseñanzas de un personaje llamado Jacobo Arminio. Y las enseñanzas que estos hombres seguían eran unas enseñanzas que estaban en contraposición, en contraparte, en rechazo con las enseñanzas de otro personaje de la misma época llamado Juan Calvino. Los arminianos en general son aquellas personas que niegan la soberanía de Dios en la elección. O sea, ¿qué es lo que dicen los arminianos? Dios no es soberano en la elección. Todo hombre, cualquier persona puede decidir elegir si es salvo o no es salvo. Esa es la enseñanza arminiana en términos generales.
se le da ¿qué? Una absoluta relevancia al hombre. El hombre es exaltado, el hombre es bueno, el hombre puede elegir, el hombre tiene una naturaleza que le permite acercarse y ser cooperador con el Espíritu Santo en su obra salvadora. Esto fue lo que dijeron estos personajes. Por otro lado, el segundo término que quiero aclarar hoy es calvinismo o calvinista. Calvinismo o calvinista. Este es un término que se dio a los seguidores de las enseñanzas del francés Juan Calvino. Las enseñanzas de Juan Calvino simplemente y prácticamente es esta: Dios es soberano en la salvación. La salvación es única y exclusivamente por la gracia y misericordia del Señor. El hombre no puede buscar su salvación, el hombre no tiene cómo ser salvo. Simplemente Dios en su bendita y soberana gracia ha salvado a los que Él por su voluntad soberana quiso salvar. Esa fue la enseñanza de Juan Calvino. Aclaro estos términos teológicos, hermanos, porque quiero decirles algo. A partir del siglo XX, de principios del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la corriente teológica que impera el mundo evangélico es la corriente arminiana. A partir del siglo XX y lo que llevamos corridos del siglo XXI, la corriente que impera en el mundo evangélico es la corriente arminiana. Hace como 3 años me invitaron a participar de un evento musical y me presentaron una lista de 120 iglesias en Armenia. Yo ese momento quedé, ¿cómo? En Armenia hay 120 iglesias. En este pueblo tan pequeño hay 120 iglesias. Lo tremendo es que en ese listado que me pasaron hace 3 años de 120 iglesias, usted quedará aterrado al saber que de las 120 iglesias, el 100% de esas 120 eran arminianas. Por eso es importante entender esto. Porque es que esto es algo que realmente tiene que ver con nosotros. Cuando usted mira el mundo a su alrededor, cuando usted revisa el evangelicalismo de hoy, la falsa doctrina que inunda el evangelicalismo hoy, es el arminianismo. Y tenemos, hermano, en el mundo yo puedo decir que casi el 90% de las iglesias mundiales tienen teología arminiana. ¿Qué es teología arminiana? Se lo vuelvo a decir, el hombre escoge su salvación. Por eso, como eso es así, hermano, por eso usted ve como hay tanto poder dado al hombre. El hombre es el que tiene el poder de la elección. Entonces, por eso estas iglesias que son arminianas hacen lo que sea para tratar de convencer al hombre. ¿Qué es? Hace lo que sea, no importa, hacemos obras de teatro, hacemos cine, hacemos películas, ponemos luces. Lo importante es cautivar al hombre para que el hombre se convierta. Lo importante es tocar el corazón porque el hombre tiene el poder de la elección. Hacemos lo que sea para que el hombre se convierta. Apocalipsis, hermanos. El texto que acabamos de leer dice algo muy diferente a esa teología arminiana. La salvación es del Señor. Hay un marcado énfasis en la voluntad del hombre. Si tú quieres salvarte, tú te puedes salvar. Si quieres sanarte, créelo y serás sano. Y el problema de ese créelo está basado no en la fe, en creer que el Señor te puede sanar, sino en tu propia fe. En otras palabras, tú tienes que creer que creerás que eres sano. Por eso es fácil para los falsos maestros cuando oran por una persona. Y cuando esa persona no se sana, ¿qué le dice el falso maestro? No tuvo fe. Fácil. Voy a orar por ti, el Señor te va a sanar, solo créelo y recíbelo, cree y recíbelo. Oro por ti, ay, no me sané, no tuviste fe. Eres tú eres el que está poniendo tropiezo. Por ende, hermano, esto nos da una percepción incorrecta de Dios. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Porque para cada persona pueda verse correctamente, debe ver correctamente a Dios. Si no puedes ver correctamente a Dios, no puedes verte correctamente. Es precisamente todo lo contrario a lo que ellos enseñan.
Hermanos, mire, si usted no puede tener una percepción correcta de Dios, usted no puede tener una percepción correcta del hombre. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nosotros veníamos de ese mundo. Muchos de nosotros salimos de ese mundo. Y hoy tengo que decirte algo: si no tienes una percepción correcta de ti mismo, es porque no la tienes de Dios. Si no puedes verte a ti mismo correctamente como la Biblia dice que te tienes que ver, no es, hermano, porque tú no te hayas mirado mucho y no sepas mucho antropología. No, realmente no sabes teología. Porque el que sabe teología sabe antropología. Muchos se dedican a estudiar al hombre, a estudiar el hombre, a estudiar el hombre. Se vuelven expertos en el hombre. Y cada vez que estudian al hombre, su conocimiento es tan vago, trivial y falso. Porque la manera única de estudiar verdaderamente al hombre está teniendo una teología correcta. Dios es desconocido aún para aquellos que no pueden verse a sí mismos correctamente. Realmente no se ven correctamente a sí mismos porque no pueden ver correctamente a Dios. Por lo tanto, hermano, tú puedes decirme que oras, que lees la Biblia, que estudias, etcétera, pero si aún tienes conceptos antibíblicos sobre ti, es porque no conoces a Dios. Percepciones erradas de Dios. Ahora lo que me dirás es: ¿tengo que conocerme entonces? No, eso no es lo que tienes que hacer. Tienes que conocer a Dios e inmediatamente te estarás conociendo a ti mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Es la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros ya no tenemos esa teología. Rubén, ya no pertenecemos a esas 120 iglesias que tienen esa teología arminiana. Ahora nuestra teología es bíblica, o utilicemos el término calvinista. Ahora nosotros creemos en la soberanía de Dios, creemos que la salvación es del Señor, creemos que Dios es soberano, en la trascendencia de Dios, en los decretos eternos de Dios. Ahora nosotros doctrinalmente estamos en lo correcto. ¿Han estudiado los decretos de Dios? Sí, sé que sí, porque el hermano Carlos me ha contado. En sus reuniones de los viernes los estudiaron. Nosotros los hemos estudiado y usted puede decir: ay, ahora tenemos la teología correcta. Ahora nosotros creemos que Dios es soberano. Si somos salvos es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Oh, lo sabemos. Qué felices estamos de esas realidades. Y yo doy un amén y a eso doy gloria a Dios. Pero esto nos conduce a algo, hermanos. Nuestro pecado hace que nosotros sobreenfaticemos en algo. Eso lo hace el pecado. Nosotros somos buenos para eso. Entonces, como no queremos ver nada con los arminianos, nos volcamos hacia un extremo que es igual o peor de dañino del que estamos huyendo. Y sin darnos cuenta, nos encontramos al igual que los arminianos en un mundo de desespero, de desconsuelo. Y de hecho, yo diría que tienen más esperanza ellos que nosotros. Tienen más cosas ellos por las que luchar que nosotros. Y esto es lo que he visto que ha sucedido por una percepción errada de Dios. ¿Hacia qué extremo se mueven los calvinistas? ¿Hacia qué extremo se mueven aquellos que tienen la teología correcta? Hacia el extremo de la trascendencia de Dios. Y esto es tan peligroso o peor que el otro. El otro niega la trascendencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero ¿qué hace el calvinista? Oh, ya conozco los decretos de Dios, conozco la soberanía de Dios, conozco que Dios es poderoso, conozco que Dios es soberano, Él es, y me muevo hacia ese extremo tan tremendo que olvido que Dios es inmanente. Esa es una percepción errada de Dios. Quiero ahora que veamos cuál es la percepción correcta de Dios. Al pensar en Dios, hermanos, tenemos que tener un justo balance en estos dos conceptos. Si enfatizamos demasiado en la inmanencia de Dios, nos deslizamos hacia el panteísmo, que es la adoración de todas las cosas, o al humanismo, o nos movemos hacia cualquier idolatría mundana. Cuando usted sobreenfatiza la inmanencia de Dios, usted pone al hombre sobre un elevado pedestal. Pero si enfatiza su trascendencia,
Perdemos de vista la actividad divina y nos quedamos con un universo cerrado y una simple filosofía deísta. ¿Sabe qué es el deísmo? Dios existe, sí, yo lo sé, pero Él está allá. Él no tiene nada que ver conmigo, Él no se mete conmigo. Ni yo me meto con Él, ni Él se mete conmigo. De hecho, es la teología de muchos hoy. Dios solo me sirve hasta el momento que Él me pueda dar algo. Cuando ya me puedo dar algo, Señor, acuérdate, tú eres trascendente. Tú allá, yo acá. Yo hago lo que me dé la gana. Tú allá maneja el universo, que ese es tu problema. Mi problema es manejar mi vida aquí como yo quiera. Acuérdate, tú eres trascendente, no inmanente. Es el problema real de hacer este tipo de énfasis marcados. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros, los que tenemos la perspectiva correcta. Estoy viendo un énfasis marcado hacia la trascendencia de Dios, que hoy quiero que veamos las verdades bíblicas sobre lo que realmente es la trascendencia de Dios. No voy a estudiar el arminianismo hoy, aunque creo que muchas personas todavía tienen un marcado énfasis en ello. El orgullo los delata. Pero hoy quiero dar esperanza a todos aquellos que tienen la doctrina bíblica correcta, que de alguna manera por los engaños del pecado y del mismo diablo, hoy, si bien tienen la doctrina correcta, están sin esperanza y sin gozo debido a estos engaños. Quiero que hoy, hermanos, esté feliz de poder asistir a una iglesia que tiene la doctrina correcta. Yo quiero que usted esté feliz de poder asistir a la iglesia del hermano Carlos, de asistir aquí y que usted esté enseñado la doctrina correcta. Pero usted tiene que ver la doctrina correcta a la luz de Dios, a la luz de las Escrituras, no a la luz de lo que el mundo nos está invadiendo en el día de hoy. Primer punto, dentro de este punto vamos a ver tres, y el primero es Dios y la salvación. Dios y la salvación. Hermanos, el pasaje que leímos al principio, por eso cité ese pasaje al principio, dice claramente que la salvación del Señor, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, no puede ser posible que tengan más esperanza de salvación sobre sus hijos aquellos que tienen confianza en el hombre. No puede ser posible. He hablado con personas, hermanos, he hablado con personas que están completamente desesperanzados porque no saben si el Señor eligió a sus hijos o no desde antes de la fundación del mundo. Ay, no lo sé. Pero aquellos que tienen la teología incorrecta tienen más esperanza porque tienen su confianza puesta en el hombre. Aquellos que dicen: mi hijo un día va a crecer y yo estoy seguro que él es un hijo de Dios. O expresiones como: mi hijo hizo la oración de fe, ahora es drogadicto, pero yo sé que es salvo. Tienen toda la confianza en ellos. ¿Cómo pueden tener más confianza aquellos en los muertos que nosotros en un Dios vivo? ¿Se dan cuenta de la percepción tan tremenda? Yo tengo la confianza en que mi hijo va a ser salvo. ¿Y por qué tiene la confianza? No, como sea yo lo voy a salvar, y como sea yo voy a hacer para salvarlo, y yo confío en que él va a hacer una oración, y yo confío en que él va a escapar del infierno. ¿Pero por qué? Porque yo confío en que él lo va a hacer. Hermano, tiene confianza en un muerto. Pero aquellos que tienen la doctrina correcta, aquellos que entienden que la salvación es del Señor, ¿tú crees que tu hijo es salvo? Ay, no sé, estoy dudoso porque yo no sé si Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven, hermanos? Pastor, yo le enseño a mi hijo y le enseño, y cada vez que le enseño está peor. Le doy vara y le doy vara y le vara, ya tiene callo, le doy y rebota la vara, no pasa nada. Hay tanta confianza en el hombre, hermanos, tanta confianza en el hombre. Pensar en esto me deja estupefacto. Ellos tienen más fe en la confianza, tienen más fe por la confianza en sus hijos que van a ser salvos. Y nosotros que tenemos al Dios que salva, nos estamos diciendo todos los días: ¿será que Dios salvará a mis hijos? ¿Se dan cuenta hasta dónde hemos llegado nosotros con nuestra percepción errada de las doctrinas correctas? Traumatizarse todo el día con cosas como: no sé si en el decreto eterno de Dios Él salvó a mis hijos. Oh, hermanos, esto no es correcto. Este pensamiento solo puede venir del mismo infierno. Esto no es teología correcta.
Piensa en el Evangelio, hermanos. Piense un momento en el Evangelio. Quiero que usted entienda el Evangelio a una máxima expresión. Piensa en el Evangelio. Dios se hace hombre, se encarna en nuestro glorioso Redentor Jesucristo, sufre la humillación, se despoja de su gloria. Y me pregunto, ¿para ser un fracasado que no salva a nadie? ¿Para eso es el Evangelio? ¿Para ser un fracasado que no salva a nadie? ¿Acaso vino Cristo a otra cosa que no sea salvar, hermano? Piensa en eso. Usted está desesperado pensando en aquellas personas. Ay, ¿será que Dios sí las va a salvar? Pero es que yo los veo tan endurecidos. Yo no veo que el evangelio le entra, le rebota, le rebota, le rebota. Hermano, ¿tiene más fe en ese endurecido que en el poder de Dios que resucita a los muertos? Piensa en Cristo y el Evangelio, hermanos. ¿Creen que Dios se encarnó solo con un propósito? Dios se encarnó, venir a salvar. ¿Y cree que ese Dios que se encarnó para venir a salvar no va a salvar a nadie? ¿Acaso vino otra cosa Cristo que no sea salvar? ¿Acaso Él vino para que lo vieran solamente y tener así el respeto de los hombres? Él no necesita el respeto de los hombres. Toda rodilla se doblará delante de Él. Hermano, Él no necesita el respeto de los hombres. Él no es más Dios porque los hombres lo respeten. No, Él es el Señor. Él es el Señor de señores. Un día, hermano, todas las personas no lo reconocerán. Se tendrán que dar cuenta que Él es el Señor de señores. Pero Cristo vino a salvar. Cristo no vino a otra cosa. Cristo no vino a tener más gloria. Él ya es glorioso. Él ya era glorioso. Cristo no vino a dar a conocer al Padre. Él no vino a dar a conocer al Padre. Él vino a salvar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Él vino a salvar un pueblo de multitudes que nadie puede contar. Él vino a salvar un pueblo de multitudes que nadie puede contar. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Una vasta multitud de gente vestida de ropas blancas. Yo no sé, hermano, si eso usted no lo pone gozoso, pero a mí me pone gozoso. ¿Sabe qué me pone a mí gozoso, hermano? ¿Tú crees que Dios es un perdedor? ¿Que el infierno tendrá multitudes mientras el cielo unos cuantos pocos? ¿Tú crees que será así, hermano? ¿Tú crees que el cielo tendrá unos cuantos ahí que se reunían ahí en Armenia y no más? Pero el cielo, oh, y las multitudes del infierno ahí. Oh, no, hermanos, mi Dios no es un Dios perdedor. Mi Dios vino a salvar. Y la Biblia dice en Apocalipsis, el pasaje que les mostré, que hay multitudes de gente vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, adorando al Señor. Gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Porque el poderoso Señor Jesucristo vino a salvar. Y Él salva, hermanos. ¿Tenemos más confianza en la dureza de los hombres que en el poder de Dios? Permíteme, llamo un momento aquí a mi hermano Spurgeon. Yo no puedo creer que alguien esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Habrá unos cuantos que han cometido ese pecado que es para muerte y Dios los ha abandonado. Pero la vasta mayoría de la humanidad está todavía dentro del alcance de la misericordia soberana. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de Dios. Miren otra vez mi texto y ustedes verán de dónde vienen estas personas. Ellos vendrán del oriente y del occidente. Los judíos decían que ellos vendrían de Palestina. Cada uno de ellos, cada hombre, cada mujer y cada niño. Que no habría nadie en el cielo que no fuera judío. Y los fariseos pensaban que si todos ellos no eran fariseos, no podrían ser salvos. Pero Jesucristo dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Habrá una multitud de aquella tierra lejana, China, pues Dios está haciendo una grandiosa obra allí. Y nosotros esperamos que el evangelio será victorioso en esa tierra. Habrá multitud de la tierra occidental de Inglaterra y también de los países occidentales de más allá del mar, de América, América del Sur, Australia y del norte, Canadá, Siberia y Rusia. Desde los confines de la tierra vendrán muchos que se sentarán en el reino de Dios. Pero yo creo que este texto no debe entenderse tanto en sentido geográfico como en sentido espiritual. Cuando dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, yo pienso que no se refiere particularmente a las naciones, sino a diferentes tipos de personas.
Ahora el oriente y el occidente quiere decir aquellos que se encuentran más lejos de la religión. Sin embargo, muchos de ellos serán salvados y llegarán al cielo. Hay una clase de personas que será considerada siempre como desahuciada. He escuchado, ya sea por un hombre o una mujer, un comentario acerca de estas personas. Él no puede ser salvado, es demasiado disipado. ¿Para qué es bueno este hombre? Pídele que vaya a un lugar de adoración, estará borracho en la noche del sábado. ¿De qué servirá razonar con él? No hay esperanza para él, es un tipo endurecido. Mira lo que ha hecho durante todos estos años. ¿De qué servirá hablarle? Ahora escuchen esto, ustedes que piensan que sus compañeros son peores que ustedes, que condenan a otros, ustedes que son tan culpables como ellos. Jesucristo dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, habrán muchos en el cielo que una vez fueron borrachos. Yo creo que en medio de esa muchedumbre comprada con sangre, habrá muchos que se tambalearon entrando y saliendo de una taberna durante la mitad de sus vidas, pero por el poder de la gracia divina, ellos fueron capaces de arrojar la capa de licor contra el suelo. Ellos renunciaron al desenfreno de la intoxicación, huyeron de ella y sirvieron a Dios. Sí, habrá muchos en el cielo que fueron borrachos en esta tierra. Habrá también muchas prostitutas, algunas de las más disipadas serán encontradas allí. Ustedes recuerdan la historia de Whitfield, que dijo una vez que habrá personas en el cielo que fueron desechadas por el diablo. Algunas que el diablo difícilmente pensarían que son lo suficientemente buenas para él, pero que Cristo salvará. Lady Huntington le sugirió una vez con delicadeza que ese lenguaje no era decoroso. No puedes decir que Cristo va a salvar el desecho del diablo. Pero justo en ese momento se escuchó el timbre y Whitfield bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. Después subió y dijo, señora, ¿qué cree que acaba de decir una pobre mujer? Ella era una triste y perdida y me dijo, oh señor Whitfield, cuando usted estaba predicando y dijo que los de Cristo, que Cristo recibiría los desechos del diablo, yo soy uno de ellos. Y esto fue el instrumento de salvación. ¿Alguna vez alguien nos impedirá que prediquemos a los más bajos de lo bajo? A mí se me ha acusado de reunir a toda la plebe de Londres alrededor. Dios bendiga a la plebe, Dios salve la plebe. Luego yo digo, supongamos que ellos son la chusma. ¿Quién podría necesitar el evangelio más que ellos? ¿Quiénes requieren que Cristo sea más predicado que a ellos? Tenemos a muchos que predican a las damas y a los caballeros, pero necesitamos que alguien le predique a la chusma en días degenerados. Oh, qué gran consuelo hay aquí, pues muchos elementos de la plebe vendrán del oriente y del occidente. Oh, ¿qué pensaría si vieran la diferencia que hay entre algunos que están en el cielo y otros que estarán allá? Podría encontrarse alguien allí cuyo cabello cuelga enfrente de sus ojos, sus greñas están enmarañadas, se ve horrible, sus ojos congestionados se ven saltones, sonríe casi como un idiota, ha bebido hasta consumir el cerebro de tal forma que la vida parece haber partido en lo concerniente al sentido y al ser. Sin embargo, yo te diría, ese hombre es susceptible a la salvación. Y en unos pocos años yo podría decir, mira hacia allá, ves aquella estrella brillante, descubres aquel hombre con una corona de oro fino sobre su cabeza, adviertes aquel ser cubierto con vestiduras de zafiro y ropas de luz. Ese es aquel mismo hombre que se sentaba allí como un pobre ser descarriado, casi idiotizado. Sin embargo, la gracia soberana y la misericordia lo ha salvado. No hay nadie, excepto esos que he mencionado antes, que han cometido el pecado imperdonable, que esté más allá de la misericordia de Dios. Tráigame a los peores hombres, tráigame a los peores hombres, y aún así les predicaría el evangelio. Tráigame a los más viles y yo les predicaría, porque recuerdo que el Señor dijo, ve por los caminos, ve por los vallados y fórzalos a entrar para que mi casa se llene. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hay una palabra más que debo de resaltar antes de terminar con esta dulce porción. Es la palabra van a venir, vendrán. Oh, yo amo, los haré yo, dice él, o yo haré. Y por consiguiente ellos harán de Dios. No hay nada comparable a esas expresiones. Si el hombre dice se hará, ¿qué hay con ello?
Si el hombre dice se hará, ¿qué hay con ello? Yo voy a, dice el hombre, pero nunca lo cumple. Yo haré, dice, pero quebranta su promesa. Pero no ocurre lo mismo con los yo haré de Dios. Si Él dice será, así será. Cuando Él dice sucederá, así sucederá. Ahora Él te ha dicho aquí, muchos vendrán, muchos van a venir. El diablo dice no vendrán, pero ellos vendrán. Sus pecados dicen ustedes no pueden ir, pero Dios dice ustedes van a venir. Ustedes mismos dicen no vendremos, y Dios dice ustedes van a venir. Si hay algunas personas aquí que se están riendo de la salvación, que se burlan de Cristo y ridiculizan el evangelio, pero yo les digo que inclusive algunos de ustedes vendrán. ¿Cómo responden? ¿Puede Dios conducirme a ser cristiano? Les digo que sí, pues allí radica el poder del evangelio. No les pide su consentimiento, lo obtiene. Él no dice, ¿quieres recibirlo? Pero hace que ustedes quieran en el día del poder de Dios, no en contra de su voluntad, pero hace que ustedes quieran. Les muestra su valor y luego ustedes se enamoran de Él y corren directamente tras Él y lo obtienen. Mucha gente ha dicho, no aceptamos nada que tenga que ver con la religión. Hoy alguien me decía, hoy alguien me compartía esta mañana antes de empezar este servicio. Me ha dicho mi hijo, cuando yo sea grande no quiero nada que ver con el cristianismo. Oh hermanos, escuchad esto con vuestro corazón. Hay algunos que dicen, no aceptamos nada que tenga que ver con la religión, y sin embargo ha sido convertido. He oído la historia de un hombre que una vez asistió a una capilla para escuchar los himnos. Le encantaban los himnos, y tan pronto como el ministro empezó a predicar, se tapó los oídos con sus dedos. No quería oír, pero pronto un pequeño insecto se posó sobre su cara, por lo que se vio obligado a apartar el dedo para quitar de allí al bicho que estaba. En ese preciso momento el ministro dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El hombre oyó y Dios se encontró con él en ese instante para la conversión de su alma. Salió convertido en un hombre nuevo, con un carácter cambiado. El que había venido para reírse se retiró para orar. Quien vino para burlarse se retiró para doblar rodilla en penitencia. El que vino para pasar una hora en el ocio, regresó a casa a pasar una hora de devoción con su Dios. El pecador se volvió en santo. El libertino se convirtió en un penitente. ¿Quién sabe si no habrá alguien? Así que esta noche o esta mañana pueda suceder esto acá. Ustedes dicen, no quiero ser salvado. Cristo dice que serán salvados. Él hace que tu voluntad dé un giro por completo, y en consecuencia tú clamas, Señor, sálvame que perezco. Entonces el cielo exclama, yo sabía que dirías eso. Y entonces Él se regocija por tu causa, porque ha cambiado tu voluntad y te ha conducido a querer en el día del poder de Dios. ¿Creen, hermanos, que sus hijos son demasiado duros para aceptar y escuchar el evangelio? Pues les digo que ustedes tienen mucha confianza en ellos. ¿Creen que a medida que los han disciplinado ellos se han endurecido más y más y más? Pues les digo una cosa, tenéis vuestra confianza en los hombres. Pero aquel que tiene la doctrina correcta, él no confía en la dureza de su hijo, él confía en el poder de Dios. El poder de Dios para salvación, hermanos. El que tiene la doctrina correcta, hermano, confía en el poder de Dios. Ve a su hijo endurecido y eso no lo mueve. Ve a su hijo cada vez rechazar más el evangelio y eso no lo mueve. Oh Padre, hay uno más poderoso que mi hijo y eres tú. Hay uno más poderoso que mi padre y eres tú. Hay uno más poderoso que mi madre y eres tú. Tú eres el poder de Dios. Eso es lo que dice mi Dios. Ese es el Dios en quien tenemos que confiar, hermanos. Dios es poderoso para salvar. ¿Confías más? ¿Tienen más confianza los arminianos que confían en un hombre muerto? Oh, hermanos, vosotros debéis confiar en el Dios de todos los cielos, hermanos, que está vivo. No hay nadie que le quede grande a Él, hermano. Nadie. Nadie es grande para Él. No confiarán en el poder de aquel que levantó de los muertos al Señor,
que con una sola frase hizo que Lázaro, que se podrido estaba yo, saliera caminando incluso con sus vendas. Ni sus vendas atraparon a Lázaro. Yo no sé, hermanos, cómo fue la cena. Lo único que sé es que el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y acaso Lázaro dijo: es que estoy atado, no puedo salir? No sé cómo fue el momento. Lo único que sé, hermano, es que el poder de Dios levanta a los muertos de las tumbas. No hay quien lo resista, y aún atado y todo es capaz de salir. Los discípulos dijeron esto: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cree que tu hijo tiene más poder que el viento y el mar? ¿Cree que tu familia, aquel que está endurecido, que se ríe de ti en tu cara por el evangelio, tiene más poder que el Dios poderoso, que es capaz que los cielos, que el mar y el viento le obedezcan? Oh, tenemos mucha confianza en el hombre, varones. Hermanos amados del Señor, hay mucha confianza en el hombre. Usted tiene la teología correcta. La teología correcta es: Dios salva. Pero en su vida práctica se ha convertido: oh, Dios no puede salvar, mi hijo es demasiado duro. Tiene más confianza los arminianos en el hombre que usted y yo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Entienden de qué estamos hablando esta mañana? Yo digo: el Señor salva, pero veo a mi hijo y digo: ay, Señor, ¿quién va a ser capaz con él? Y yo puedo. Oh, hermanos, ¿cree que Dios tiene su poder limitado? ¿Confiaré más en la obstinación de un hombre que en el poder de Dios? ¿Cuál es la teología correcta, hermanos? Hermano, tu deber no es preguntarte si en los decretos eternos tu familia fue salva o no. Tu poder es confiar en tu poderoso Salvador. Tu deber es confiar en el poderoso Salvador que te ha sido dado. Confiar en Él hasta el final. Decirle: Señor, tú me prometiste que no tendré hijos para desgracia. Tú me lo prometiste, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera. Más fácil se cae el mundo a que tu palabra se deje de cumplir, Señor. Tú me prometes a mí que si yo ando en tus caminos, que si enseño a mis hijos, yo no tendré hijos para desgracia. Yo no confío en ellos, Señor. Yo no confío en su obstinación. Oh, sí miro su obstinación, Señor, pero confío en el poder de aquel que creó los cielos y la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabes si realmente estás confiando en la teología o en tu Dios? En el Dios de tu teología. Déjeme le cuento un pequeño relato aquí del Antiguo Testamento. Elí era un hombre que tenía 2 hijos que eran sacerdotes. Se hablaba de la mala fama de estos hijos. Se hablaba que estos hijos eran perversos delante del Señor, hacían cosas abominables delante del Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor, en misericordia por Elí, fue y le dijo: Elí, tus hijos no están teniendo una buena actitud delante de los hermanos. Tus hijos no están haciendo algo bueno. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Elí no los estorbó. Elí no les dijo nada. Elí no quiso hacer nada para disciplinar a sus hijos. Elí no quiso estorbarles en su pecado. ¿Y sabe qué pasa? Una vez está Samuel, el Señor lo levanta. La primera conversación que tiene Samuel con el Señor es para decirle que el Señor ha desechado la casa de Elí. ¿Pero por qué desechó la casa de Elí? Porque el Señor le advirtió y Elí no quiso hacer nada. Pero escuchen la teología incorrecta. Escuchen la teología incorrecta de la boca de Elí. Elí, el Señor ha dicho que va a desechar a tus hijos por cuanto Él te habló y no hiciste nada. ¿Y sabe qué hizo Elí? Dios es trascendente. Dios es soberano. Él hace lo que sea. Que haga lo que quiera. ¿Son expresiones correctas? Sí. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios es trascendente? Sí. ¿Dios hace lo que quiera en el cielo, en la tierra y bajo la tierra? Sí. Pero nunca podrás utilizar ese tipo de expresiones para echarle la culpa a Dios de tus fracasos. Dios es inmanente. Dios le advirtió a Elí. Dios le dijo: Elí, estórbale a sus hijos. Hoy Dios te está advirtiendo. Hoy Dios te está diciendo: yo te he llamado para que no tengas hijos para desgracia. Tú estás llamado a enseñarlos en el camino, a disciplinarlos en el camino, a ponerle el límite. Si no lo haces, después no digas: ay, es que Dios no los escogió. No seas, hermano, hipócrita delante del Señor. Esto nos conecta con el siguiente punto. ¿Cómo sabes si estás confiando en Dios realmente? ¿Cómo sabes si realmente estás confiando en Dios? Tu confianza en Dios no son las expresiones de Elí.
Tu confianza no es la expresión, Dios es soberano, que haga lo que Él quiera. No, esa no es tu confianza. Ahora, Dios y la oración. Primero vimos Dios y la salvación. Ahora vamos a ver Dios y la oración. ¿Hasta dónde puede llegar el engaño que hay hoy, hermanos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esa forma de pensar y obrar con respecto a la oración? ¿Cómo puede ser que aquellos que confían en sí mismos, en sus propias justicias, sean los que más tiempo dedican a la oración? ¿Cómo puede ser eso? Eso es un oxímoron. Eso es algo ilógico, eso es algo necio, eso es algo torpe. Hermanos, aquellos que tienen su confianza en sí mismo, aquellos que confían en sus propias justicias, oran y oran y oran. Oh, hermanos, qué absurdo. Aquellos que no son escuchados por el Padre son los que claman más intensamente. ¿Cómo puede ser esto posible? Pero aquellos que tienen el jardín, el Edén, el trono de la gracia a disposición para entrar, no por su justicia, sino por la misericordia de Dios y la justicia de Cristo, seamos los más mediocres en oración. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? No he visto gente tan mediocre en la oración como los calvinistas. No los he visto. Tengo que escuchar a uno de los hombres que habla de la oración, de la oración, de la oración, de la oración, de la oración. Leonard Ravenhill, y se derrite de la oración y se apasiona por la oración, y no era calvinista. Pero escucha a un calvinista orar, hermano, para que tengáis decepción en vuestros corazones. Teología correcta, hermano. ¿Cómo puede ser que nosotros, que tenemos el acceso, que hemos sido comprados por precio, escuchen esto, que la justicia de Dios nos ha revestido, que estamos en Cristo, y solo los que están revestidos de la justicia de Cristo pueden entrar confiadamente al trono de la gracia y no entren? Pero cantamos: ay, Señor, me revestiste de tu justicia. Gracias, Señor, no son mi justicia, son tus justicias. Podemos decirle incluso lo mismo que decía Daniel: Señor, vengo a ti en oración, no por mis justicias, sino por tus misericordias. Pero qué oraciones, hermanos. En estos días un hermano me preguntaba: un calvinista que no ora es un hipercalvinista. No, hermano, un calvinista que no ora es un hipócrita. Aquellos que tienen el jardín, usted y yo, que entendimos el Evangelio, que hemos sido comprados por precio, que estamos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago dice: la oración del justo es poderosa. ¿La oración de quién? Del justo es poderosa. Hermanos, quiero decirles una cosa para que usted entienda la magnitud de esto y la mediocridad nuestra. Su oración tiene el mismo poder que si Cristo la hiciera. ¿Sabías eso? Que la oración de uno que está vestido de la justicia de Cristo tiene el mismo poder como si Cristo mismo elevara esa oración. De hecho, déjeme le hablo un misterio, hermano. Su Cristo que está intercediendo por usted, cada que usted ora, Él toma esas oraciones, las limpia, las purifica y se las entrega al Padre. No puede existir, no puede haber una sola oración de un justo que no llegue donde el Padre. No puede existir, no puede haber, porque entonces Cristo estaría fracasando como sumo sacerdote. Pero quiere que les diga algo, hermano: aquellos ante cuya oración el Padre tapa sus oídos, oran y oran y derraman 1 y 2 horas y 3 horas de oración en balde. Y nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, entendido el Evangelio de la gracia de Dios, somos mediocres en la oración, hermanos. Teología correcta con percepciones erróneas. ¿Cómo sabes que confías en Dios? ¿Cómo sabes que realmente confías en Dios? Porque no dejas de orar. ¿Quieres saber si estás confiando en Dios? Nunca dejarás de orar. No dejas de orar. Y crees
en el poder de la oración que hace algo. Crees en la teología correcta. ¿Cuál es la teología correcta? Te voy a decir hoy la teología correcta esta mañana. Escucha la teología correcta. El Dios soberano del cielo, el Dios trascendente de toda la creación, el Dios que está por encima, puso la oración para que a través de la oración pasen cosas. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando si yo nos arrodillamos en oración, suceden cosas. Oh madre, oh padre, cuando vosotros derramáis vuestros corazones delante del Padre para que Dios quebrante los corazones de su Hijo, Dios lo hace, hermanos. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? ¿Por tu poder? No, hermanos, porque estás revestido de la justicia de Cristo. Y que el pueblo verdadero de Dios, el que ha sido comprado por pueblo, ore. Es como si el mismo Cristo orara. Quiero decirle una cosa, hermano. Juan capítulo 17 es la oración magna de Cristo. Una de las oraciones más gloriosas que vemos en la Biblia. Yo quiero decirle una cosa. ¿Crees que esas oraciones fueron respondidas a Cristo? ¿Creen que el Padre le dijo, oh no, Cristo, a ti no te escucho? ¿Creen que Cristo hizo esas oraciones por el azar a ver si de pronto puede pasar algo? Yo les voy a decir una cosa, hermanos. La oración que hizo Cristo en Juan capítulo 17, una a una, cada una de sus peticiones, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán a perfección. Quiero decirle una cosa, toda oración que usted levante en el nombre del Señor, por medio de los méritos de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, quiero decirle, una a una serán recordadas en el cielo y una a una se cumplirán. ¿Crees en los decretos de Dios? Dios decretó todo, aleluya, gloria a Dios. Dios ha decretado todas las cosas desde antes por los siglos. Yo creo en eso, oh qué glorioso creer eso. Pues Dios decretó la oración para que por medio de ella ocurran cosas gloriosas. Hermanos, queremos ver que ocurran cosas gloriosas en nuestra comunidad. Queremos ver, hermanos, que ocurran cosas gloriosas en Armenia por medio de la predicación del Evangelio. Oremos. Son los falsos los que creen en sus palabras. Qué triste esto. Mire qué pasa. Ellos dicen, ellos decretan, ellos ordenan para que sucedan cosas, y ellos tienen más fe en su propio poder que nosotros en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta lo ilógico de esto, lo irracional? El oxímoron que hay de esto. ¿Los ha escuchado usted? Decreto que el 2017 será el año de la bendición, y así será porque yo lo dije. Decreto que este es el año del favor del Señor. ¿Está alguien enfermo? Declaro que se sana. ¿Y por qué se va a sanar? Porque yo lo decreto. Y como yo lo decreto, así se cumple. Oh, hermanos paganos. Pero usted y yo, que podemos ir al Padre. El cielo está abierto para ti y para mí. Y podemos ir, hermano, y no vamos. Conozco tantos que oran. Hermanos, conozco calvinistas que oran dándole información a Dios. Como si Dios no conociera la Biblia. Dándole información a Dios. Sus oraciones se convirtieron en oraciones teológicas informativas. Ya no es un ruego, ya no es un desgarrar del alma. Ya son oraciones informativas. Informaciones cargadas de conocimiento teológico. Oh Señor, que hiciste los cielos y la tierra, que nos salvaste por medio de Jesucristo, porque Él vino a dar su vida aquí en la cruz del Calvario. Bendícenos este día, amén. Uy, qué poderosa oración. Ya no hay un ruego, hermanos. Conozco hermanos orando, conozco personas que oran y se paran a orar diciendo cosas como esta. Oh Señor, esta semana no hemos orado, esta semana no hemos enseñado a nuestros hijos, esta semana no hemos dándole información. El Señor no sabe eso. Y lo tremendo es que no está diciendo eso para arrepentirse, sino que mira cómo concluye su oración. Señor, esta semana no hemos orado, esta semana no hemos leído la Biblia, esta semana no hemos enseñado a nuestros hijos, esta semana no lo hemos disciplinado, pero tu gracia me sostiene. Pudiera haber hecho lo mismo, hermano, desgarrando su corazón.
Oh Padre, te das cuenta de mi miseria, Señor. Te das cuenta, Padre, que esta semana han orado. Te das cuenta, Señor, condúceme en arrepentimiento. Señor, te ruego que me ayudes en mi corazón endurecido y mi corazón frío. Haz algo con esta pobre alma. Ya no hay ruego delante del Señor, hermano. Ellos son los que ruegan. Ellos son los que están allí. Ay, Señor, ¿cuándo es que me vas a dar el don de lenguas? Ay, Señor, el don de lenguas, el don de lenguas. Y se pasan días enteros orando por el don de lenguas. Y usted y yo, hermanos, que podemos ir delante del Padre, el Padre de toda gloria, para que nos santifique, para que nos transforme, para que haga más de Cristo en nosotros. Estamos pasivos. ¿Sabe qué pensamos de la oración? Teología correcta con percepciones incorrectas. Dios es soberano, así que si yo oro, ¿qué va a pasar? Oh, hermano, ¿qué va a pasar? Mucho va a pasar. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Hermanos, no informe a Dios, ruégale, pídale, clama, implora, derrite tu vida en oración. La oración de un justificado por Cristo es poderosa. ¿Quieres ver a tus familiares de rodilla delante del Señor? No dejes de clamar, hermano, no deje de clamar. Ya no oramos cuando estamos enfermos. Antes, ¿sabe qué pasaba en medio del carismatismo en el que estábamos? No compren pastas. No tomen pastas, no tomen nada de esto. Absolutamente nada. Nosotros podemos ser sanos por el poder de Dios. Vamos a confiar, vamos a decretar, vamos y todo eso. Y ahora conocemos la teología correcta y ahora volvimos nuevamente al supermercado y en cada mercado otra vez están las pastas. Ya Dios no tiene poder para sanar. Eso era antes cuando éramos carismáticos, ahora no. Qué engaño tan tremendo, hermanos. Hoy que podemos ir delante del Señor en toda confianza. Oh Señor, tú conoces esta enfermedad y si hay alguien que tiene poder para sanar, eres tú. Ya no oramos. Ay, tengo este dolor, ya no oramos. Ay, me está pasando esto, ya no oramos. ¿Sabe qué es lo único que oramos? Oramos muchas veces para que el Señor utilice a los médicos. Señor, me voy a tomar esta medicina, que esta medicina haga algo. ¿Por qué no oramos primero al Señor, hermanos? ¿Por qué no oramos primero al Señor? No estoy diciendo, hermano, que no tome su medicina. Tome su medicina, hermano, pero le estoy diciendo, ¿por qué no aprendemos a depender del poder de Dios? Estamos enfermos, es la voluntad de Dios y nada que hacer. Tenemos un problema, es la voluntad de Dios y nada que hacer. Por último, Dios y la predicación. ¿Qué vimos? Dios y la salvación, Dios y la oración, ahora Dios y la predicación. Les voy a decir algo bien triste. Hermanos, he ido a muchas misiones. Por la gracia de Dios he estado en muchas misiones. Chocó, la Sierra Nevada, la Guajira, el Amazonas, Ipiales. Y escúcheme lo que le voy a decir. En todos estos lugares encuentra usted iglesias arminianas, pero no encuentra una sola iglesia bíblica. Escuche lo que le estoy diciendo, hermanos. He ido a Chocó, no hay una sola iglesia bíblica en Chocó. He ido a la Guajira, no hay una sola iglesia bíblica en la Guajira. He ido a la Sierra Nevada, no hay una sola iglesia bíblica en la Sierra Nevada. He ido al Amazonas, no hay una sola iglesia bíblica en el Amazonas. He ido a Ipiales, el hermano Juan Pablo es enviado como un misionero. El próximo mes hay a Ipiales, ¿por qué? Porque no hay una iglesia bíblica en Ipiales. Pero quiere que le diga una cosa: los falsos, los que tienen la teología incorrecta, predican el evangelio. Quieren que les diga cuántas iglesias pentecostales, hermano, arminianas hay en el Amazonas, pululan. ¿Saben cuántas hay en Chocó? Pululan. ¿Saben cuántas hay en la Sierra Nevada? Pululan. ¿Saben cuántas hay en la Guajira? Pululan, y no hay una bíblica. ¿Cómo puede ser esto correcto? Aquellos que tienen el verdadero poder, aquellos que conocen el evangelio, están metidos en sus mundos, no quieren predicar. Pero ¿sabe por qué? Porque sin darse cuenta cayeron en el hoyo del fatalismo y el hipercalvinismo. Si Dios ya tiene unos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que los salve Él. Qué tristeza, hermanos, haber caído en tan fatal error.
Aquellos que tenemos la teología correcta. Hace rato y no se dan cuenta. Ahora para ellos, los que quieren orar, los que quieren predicar con toda su alma, son exagerados y fanáticos. Tranquilo, acuérdense que Dios es soberano. ¿Será que la doctrina nos cayó mal? Pregúntese usted y responda con toda honestidad. ¿Quién para predicar sino nosotros? Respóndase con honestidad, hermanos. ¿Quién para predicar el evangelio de Jesucristo sino nosotros? ¿Quién? ¿Quién para verdaderamente predicar sino nosotros? Los que tenemos este poder en vasijas de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién para predicar sino aquellos que conocen dónde está el poder de Dios para salvación? ¿Quiere que les diga una cosa? Tienen más esperanza, van a predicar más aquellos que confían en muertos. Hermanos, ¿qué nos está pasando a nosotros? Aquellos que confían en muertos van a todo lugar, le hablan a muertos y confían en que muertos se van a levantar de las tumbas. Y usted y yo, que tenemos el poder en vasijas de barro, que cuando predicamos no es el poder de un hombre, sino el poder de Dios que resucita de los muertos, no creemos que pueda pasar. De hecho, cuando vamos a predicar tenemos poca confianza en que pueda suceder algo. Yo predico porque es lo que tengo que hacer, pero quién sabe si se será salvo. ¿Cómo está de duro? Oh hermanos, oh hermanos. Hermano, hermana, ¿confías en Dios? ¿Realmente confías en Dios? Déjeme, le digo algo. No tengas la falsa confianza de Elí. Si confías en Dios, ora. Predícale a los tuyos, no hagas otra cosa, ora y predícales a los tuyos. Tu oración tiene poder y el mensaje que tienes es poderoso para la salvación. Confía en Dios que es poderoso para sanar, confía en Dios que es poderoso para cambiar, confía en Dios que es poderoso para salvar, y para todo Dios es poderoso. Te mueve más lo que ves en un hombre. Hay mujeres que están solas, y siempre digo esto porque me conmueve ver a mujeres solas, trabajando con sus hijos. No es fácil. Pero mujeres, hoy quiero decirles, ¿tiene más poder su hijo obstinado? ¿Estás confiando en tu autoridad que no tienes? ¿O estás confiando en el poder de Dios? Quiero decirles una cosa, hermanos. Cristo vino a salvar, y Cristo salva. Y le voy a decir una cosa, incluso desde el decreto de Dios, simplemente para que piense. Solamente para que piense, hermano. Solamente para que piense. Esposo, esposa, ¿tienes una carga por tus hijos para llevarlos a la salvación? La tienes. Déjeme decirle una cosa, eso fue dado por Dios. Y si eso está dado por Dios, ¿sabe por qué está dado por Dios? Porque Dios va a salvar tus hijos. Porque si Dios no estuviera interesado en tus hijos, a ti nunca te nacería nada de tus hijos. Déjeme ver un hijo que está destinado a la perdición cuando a un padre le importa muy poco su hijo. Ahí veo un hijo destinado a perdición. Pero cuando veo un padre que dice: Señor, quiero ver la salvación de mis hijos, que ora por sus hijos, que le enseña a sus hijos, he ahí un hijo que está diseñado por Dios para salvación. Confiad en la salvación de vuestro Padre. Quiero preguntarte, hermano, y quiero que respondas con toda sinceridad: ¿es más obstinado tu hijo al obstinado que tú eras? Si pienso en eso, yo tengo que decir: si a mí el Señor me salvó, mis hijas son pan comido. Si a mí el Señor me salvó, hermanos, un obstinado, un rebelde, un impío, un orgulloso, un soberbio, un altivo, un ladrón, un mentiroso, si a mí el Señor me salvó, hermanos, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y piensen muchos de ustedes, hermanos,
¿Cómo los ha salvado el Señor? Y le hago la pregunta, ¿ahora es más obstinado su hijo de lo que usted era? ¿Acaso no demuestra el Señor con tu propia vida que para Él no hay nada imposible? Lea otra vez conmigo Apocalipsis 7, hermanos. Y quiero que usted se gloríe y se goce en estas palabras. Ojo lo que le voy a decir, esto es lo que vio Juan. Esto es lo que vio Juan en el momento que el cielo nuevo y la tierra nueva se manifestaron. Hermano, esto es lo que vio. Él había un puñado de gatos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Piensen una cosa, ¿por qué Juan, por qué ellos están diciendo esto? ¿Por qué están diciendo esto? Escuche por qué está diciendo esto. Yo no le voy a poner todo ese pasaje, pero escuche por qué está diciendo esto. Porque, hermano, si la salvación no fuera de nuestro Dios y del Cordero, el cielo estaba vacío. Pero hay multitudes allí, y si hay multitudes allí es porque la salvación es del Señor, el único que tiene poder para salvar. De todas las naciones y de todas las tribus. Hermanos, usualmente la palabra todos hay que pegarla al contexto, y en el contexto que está aquí en este pasaje, todos es todos. O sea, no va a haber una sola lengua, no va a haber una sola nación, no va a haber una sola tribu que no tengan sus representantes en el cielo. Y estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Amén. ¿Amén qué, hermanos? ¿Amén qué? ¿Amén a qué? La salvación es del Señor. La bendición, no solo la salvación. Escuche qué más es del Señor. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza y todo sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y glorioso Salvador nuestro, doy gracias a ti en esta mañana. Gracias, Señor. Espero, oh bendito Dios, que el pueblo del Señor haya sido edificado hoy, que haya sido alentado a saber que tiene un Dios poderoso que salva, que ya no tengamos confianza en el hombre, que ya no tengamos confianza, Señor, en aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor, que confiemos en el poder de Dios que salva, en el poder de Dios que sana, en el poder de Dios que restaura, en el poder de Dios que levanta a los muertos, en el poder de Dios. Ay, Señor, perdónanos por tener una teología correcta con percepciones incorrectas. Perdónanos, Señor, por tener letra y hundirnos en esa letra y dejar que esa letra nos lleve al hoyo del desespero. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Alabo tu nombre por las doctrinas de la gracia. Alabo tu nombre por la doctrina correcta. Alabo tu nombre por los decretos eternos. Alabo tu nombre por la trascendencia de Dios. Pero alabo tu nombre por la inmanencia. Alabo tu nombre por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Alabo tu nombre por habernos dejado la oración. Alabo tu nombre por salvar por medio de la predicación. Alabo tu nombre, Señor, por ser tú el que salva y no los hombres. Alabo tu nombre, Señor, y esto no significa para mí desesperanza, pues por el contrario, tengo toda la esperanza del mundo si confiara en un muerto, pero no confío en un muerto, confío en mi Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos para llevar un pueblo hacia sí. Gracias, Señor bendito.
Gracias, bendito y glorioso Salvador. Estamos esta mañana ante ti, honrando tu nombre y dándote gloria y alabanza por toda tu misericordia, Señor.